Hola, bienvenido, bienvenida a esta quinta sesión del curso que junto a Chamalú y Arandú estamos compartiendo contigo, en el que tejemos puentes entre la filosofía, el chamanismo y la psicología. Hoy toca pues el turno de hablar de filosofía. Mi nombre es Eloy Cortés, estudié filosofía, tengo además otros estudios en ciertas corrientes psicoterapéuticas, coaching y bueno, cuestiones que ahora no vienen al caso. En particular, dentro de este curso me interesa darle un soporte académico, un soporte argumentado a los temas de los que estamos hablando. Durante la promoción de este curso gratuito recibimos muchos comentarios negativos de diferentes lugares que nos decían que intentábamos engañar a la gente, que estábamos vendiendo charlatanerías, que cómo estábamos comparando la psicología con el chamanismo. Y eso nos hizo reflexionar bastante en torno a que efectivamente hay mucha vaguedad en los conceptos. Es decir, hay muchas interpretaciones, hay muchas visiones eh, antagonistas, por decirlo así, que, bueno, de algún modo quizá también son válidas, pero que es importante tener un soporte argumentado, un soporte académico que pueda explicar estos conceptos de la manera más clara posible, no porque tengamos la verdad absoluta de nada en realidad, sino porque eh, para mí y para la propuesta que tenemos para ti, la rigurosidad intelectual también es importante cuando uno trata de compartir y más en algo tan delicado como es la labor terapéutica, lo que tiene que ver con el tratamiento de, pues, ciertas heridas emocionales, de ciertas cuestiones mentales, etcétera. Así que bueno, vamos a eso. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es el chamanismo? ¿No? Se habla mucho, hoy es una palabra que está de moda, hoy cualquiera que se viste de una forma indígena, por ejemplo, en Latinoamérica se hace llamar chamán. Y de nuevo, hay mucha vaguedad en los conceptos. ¿Qué es realmente un chamán? Un chamán nace, son cosas con las que son habilidades, son dones con los que se viene de nacimiento, se puede estudiar para ser chamán. Y regresando a la pregunta, ¿qué significa exactamente? ¿Cuál es el origen de esta palabra? Porque hay chamanes en Sudamérica, en Perú, Bolivia, Brasil, en México, ciertas regiones de Europa también, en Asia, en África, son lo mismo todas estas figuras, a pesar de las diferencias culturales tan marcadas, los contrastes son demasiado evidentes, ¿no? Podemos decir que es el mismo tipo de chamán. Bueno, de todo esto vamos a hablar durante esta clase. Em, Primero, el origen de la palabra chamán se remonta, sobre todo su uso en Occidente, es decir, su uso en Europa se remonta al siglo XVI, XVII. ¿Qué estaba pasando en esa época, en particular en Europa, lo que hoy es Europa Oriental, es decir, Rusia y toda esa zona? Bueno, el imperio ruso se estaba expandiendo hacia lo que hoy es la región de Siberia, y en esa expansión, pues se hizo cierta labor de evangelización. Recordemos que el imperio ruso, la religión oficial, por decirlo así, era el cristianismo ortodoxo. Entonces, cuando comienza esa evangelización hacia las tribus de Siberia, igual que pasó en el caso de América, con las tribus americanas, se empezó a hacer un registro de lo que había en estas tribus de Siberia, en estos pueblos, en cuanto a prácticas, en cuanto a lenguaje, dialectos, cultura, tradiciones, etcétera. Y es en ese momento cuando se descubre que en lo que se conoce como las tribus tunguses, repito, en el área de Siberia,
había ciertas figuras, como ciertos líderes espirituales dentro de las tribus, que tenían una labor muy particular porque eran, por un lado, autoridades espirituales, por otro lado, eran sanadores, pero también hacían algunos rituales, oficiaban algunas ceremonias, eran personas muy importantes dentro de la tribu, dentro de la cohesión social, por decirlo así, de estos pueblos. Y además tenían o se les atribuía ciertos dones mágicos. Por ejemplo, el poder entrar en una especie de trance para comunicarse con los espíritus de la naturaleza, con el mundo de los muertos, con otras dimensiones. Y es en el idioma o sí, en el idioma, en el lenguaje Evenki se llama, de estas tribus tunguses, de lo que hoy sería Rusia, en Siberia, eh, que existe la palabra chamán para nombrar a estas figuras que, te repito, eran como una especie de líderes espirituales. Es ahí donde surge la palabra chamán. Posteriormente, ya pues estas investigaciones se fueron popularizando a lo largo de los siglos hasta llegar al siglo XX, es decir, 1900, que con el movimiento de la nueva era o el movimiento New Age, sobre todo en Estados Unidos y Europa, que fue un movimiento que intentó o trató de recuperar ciertas prácticas religiosas y espirituales de diferentes culturas, pues para adaptarlas a la sociedad occidental moderna. Y es ahí entonces en donde se empieza a popularizar la palabra chamán para referirse a ciertos personajes que, igual que en el origen de las investigaciones, tenían pues estos dones de poder hablar con, con espíritus, de poder comunicarse con el mundo de los muertos, etcétera. Sobre todo, el movimiento de la nueva era comenzó a rescatar ciertas ceremonias, ¿no? Como puede ser la de las plantas sagradas, la ceremonia del tambor también. Y es ahí entonces en donde ya empieza a popularizarse el término y se empieza a nombrar con la palabra chamán a diferentes personajes que, igual que en las tribus tunguses, tenían eh, pues estas habilidades. Aunque en realidad en cada cultura esta figura de líder espiritual pues tenía un nombre distinto, pero en el idioma o en la jerga popular se utiliza la palabra chamán y es así como queda ya pues naturalizada esta palabra, y hoy es que ya es muy popular y ya la gente, cuando dice chamán, pues no sabe toda esta historia y simplemente está nombrando a alguien que realiza ciertas ceremonias o ciertos rituales o que tiene ciertos dones espirituales. Lo importante para nosotros no es la forma, no es hablarte de un rito en particular o hablarte, perdón, de cierta verdad, por decirlo así. Si bien, por ejemplo, con Chamalú, sí, a lo largo del curso, de este curso de 3 meses, vas a trabajar algunas cosas específicas, nuestro marco teórico no se enfoca en cierta forma en particular. Nosotros respetamos todas las manifestaciones y todos los significados que se le pueda dar a la palabra chamán a lo largo del mundo, pero en particular nos referimos a uno que, para explicártelo, voy a echar mano de un filósofo, un investigador, un historiador de 1900, del siglo pasado, que se llamó Mircea Eliade. Mircea Eliade fue un investigador, un filósofo e historiador de las religiones que nació en Rumania, que después se trasladó a París, estuvo dando clases un tiempo en la Universidad de la Sorbona y después fue a Chicago a dar clases también en la Universidad de Chicago sobre historia de las religiones. Era pues un hombre muy académico, como ves, muy estudioso, muy argumentado. Y Mircea Eliade descubrió algo muy interesante a partir de la figura del chamán. Precisamente descubrió que todas las culturas
omitiendo solamente la cultura occidental moderna, todas las culturas anteriores habían tenido dentro de su cohesión social a un líder espiritual eh, denominado como chamán, ¿no? Para efectos de entender el concepto, aunque insisto y repito, en cada pueblo, en cada cultura, en cada civilización, tuvo un nombre distinto, pero el contenido o la función que tenía el chamán como líder espiritual existió en todas las civilizaciones anteriores a la de Occidente. Y entonces esto a Mircea le llamó mucho la atención, porque ¿cómo es posible que si uno estudia las tribus de Mongolia, antiguas de esa región del mundo, las tribus antiguas de Sudamérica, las tribus antiguas de Norteamérica, de la India, de África, en todas y cada una existe una figura similar a la del chamán? ¿Cómo es posible esto? Y esto dio pie a lo que Mircea Eliade llamó la experiencia religiosa universal. ¿Qué es la experiencia religiosa universal? Este es uno de los conceptos más grandiosos de toda la filosofía, porque es una teoría, es una afirmación que diría que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad para experimentar y para conectar con lo divino. Yo te había dicho que Mircea Eliade, este filósofo rumano, además de ser filósofo, fue un investigador e historiador de las religiones. Cuando decimos religión, no nos estamos refiriendo a una serie de dogmas, sino a la etimología de la palabra. Religión, en latín, la etimología es religare, ligar, conjuntar, agrupar. Eh, ¿Y qué es lo que agrupa? ¿Qué es lo que intenta unir una religión? Pues básicamente intenta unir estas dos grandes eh, dimensiones de la naturaleza humana, que por un lado son una parte animal, una parte instintiva, una parte material y otra parte trascendental. Los seres humanos siempre tenemos como estas dos fuerzas conviviendo dentro de nosotros mismos, una, insisto, una biológica, una animal, una relacionada a la carne, a lo que hay en este mundo, y otra relacionada a lo divino, otra relacionada a nuestra necesidad de trascendencia, entendiendo trascendencia como esta necesidad de tener un sentido, de tener un propósito, de sentir que aunque nuestra vida es finita, aunque todos sabemos que nos vamos a morir, estamos aquí para algo más grande, que nuestra esencia, algo tenemos adentro que es mucho más grande que todo esto. Eh, y eso es lo que estudia Mircea Eliade, a eso se refiere él como religión, a estas diferentes cosmovisiones que tratan de cohesionar dentro de los seres humanos, pues estas dos naturalezas. Y regresando a la figura del chamán, entonces Mircea Eliade encuentra que si en todas las civilizaciones hubo figuras espirituales que guiaban a las personas a encontrar un sentido o a encontrar una respuesta a estas grandes preguntas existenciales, debía ser por algo, tenía alguna función. ¿Y cuál era esta función ya en términos de desarrollo humano? Y ahí es donde entra el tema de la psicología. En ese entonces, cuando Mircea realizó sus investigaciones a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, 1940-1950, em, estaba, o digamos que la vanguardia en la psicología era el psicoanálisis, las teorías de Freud, de Lacan, de Carl Gustav Jung, de estos grandes pensadores. Y entonces él empieza a hacer una relación entre las investigaciones que había hecho de las figuras chamánicas en diferentes culturas. Tiene un libro que vamos a trabajar en el curso que se llama El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Tiene otro libro que también vamos a trabajar que se llama Lo sagrado y lo profano. Tiene otro libro que es una compilación de diferentes culturas y de diferentes cosmovisiones y de cuáles eran pues estos rituales que hacían todas estas culturas.
Y entonces él hace un puente que ya desarrollaremos mejor en la otra clase, pero él hace este puente entre estas funciones sociales y además funciones psicológicas que tenían los rituales chamánicos en diferentes culturas con las prácticas psicológicas de la época que estaban relacionadas con el psicoanálisis. Y es aquí entonces donde el tema que queremos abordar cobra sentido y se vuelve muy interesante porque eh, repito, lo que hace Mircea es dar cuenta de la necesidad y de la relevancia que tenía las prácticas chamánicas para el desarrollo humano en términos psicológicos. Por ejemplo, una em, de las cosas que más analiza es el trabajo con las sombras, que en el psicoanálisis se conocería como el trabajo con el inconsciente. Dentro de todos los seres humanos, además de la conciencia, y esto está avalado por las neurociencias y por todo lo científico que tú quieras, hay ciertos automatismos operando en nuestra mente, en nuestro cerebro, ciertas cosas que funcionan dentro de nosotros de las que no somos conscientes. Ejemplo de ello tan básico puede ser no sé, la manera en la que funcionan ciertos sistemas, ¿no? El sistema digestivo. Uno come y hace la debida digestión sin necesariamente ser consciente de eso, sino simplemente come y dentro del cuerpo suceden pues todos los fenómenos que dan lugar a la digestión. Eso es una actividad inconsciente. Ahora, dentro de la praxis cotidiana, dentro de la conducta, nosotros también tenemos ciertas formas emocionales de reaccionar, ciertas conductas, repito el término, que son inconscientes, ciertos actos que nos hacen actuar de determinada manera, sentir de determinada manera, incluso pensar de determinada manera. Es decir, nos dan una estructura del ser, por decirlo de algún modo, que muchas veces no son conscientes, ¿no? La mayoría de las personas allá afuera no son conscientes de su forma de pensar, de su forma de actuar, de su forma de sentir. Y necesitamos la intervención de una guía, necesitamos que alguien llegue y nos diga, mira, tú estás haciendo esto y nosotros lo hacemos consciente y lo empezamos a cambiar. Lo que hace hoy tradicionalmente un psicólogo. En las culturas ancestrales, eso lo hacía un chamán. Y eso es lo que documenta Mircea Eliade, que la figura del chamán era importante para la cohesión psicológica de los individuos dentro de los pueblos. Lo que hace Mircea Eliade es que hace una recopilación muy exacta de los diferentes rituales y cuál era su función en términos psicológicos. Rituales de iniciación, rituales del pasaje, por ejemplo, en el que un niño se convierte en adulto en cada cultura, lo cual es muy importante hoy, ¿no? Hoy nuestra sociedad, por poner un ejemplo, está llena de adultos que nunca tuvieron este pasaje, ¿no? Nunca hicieron conciencia de su adultez y hoy vivimos en una sociedad muy infantilizada. Entonces, insisto, es muy interesante recuperar a un autor como él para hacer un análisis de la cultura contemporánea, de la civilización contemporánea y sobre todo, para efectos de lo que hacemos en el curso, de entender cuáles eran estas funciones del chamán dentro de una sociedad que hoy se han perdido. Y se han perdido porque nos hemos desacralizado, hemos olvidado la importancia de lo sagrado. Y esto nos lleva al segundo título que estaré desarrollando de manera más profunda en la otra clase, que es esta pérdida de lo sagrado. Yo te había dicho que todas las culturas anteriores a la cultura de Occidente tuvieron eh, una figura de autoridad religiosa y espiritual como la del chamán. Después eso se perdió y las figuras religiosas empezaron a trastornarse un poquito o ya no tenemos en las sociedades avanzadas o en nuestra civilización tecnologizada, no tenemos figuras así. Y por lo tanto nuestra sociedad
se deformó, tuvo ahí, eh, se pervirtió mucho también. Y esto se debió precisamente a que esta diferencia entre lo sagrado y lo profano, o sea, el aprendizaje espiritual se ha perdido. Y como se ha perdido, entonces la sociedad se pervirtió. Y también es muy puntual en el análisis que hace Mircea de esto acerca de lo que hemos perdido, y de lo que, pues bueno, deberíamos tratar de recuperar. Porque yo te decía al inicio de la clase, hay algo este concepto que se conoce como la experiencia religiosa, que es universal, no porque todos debamos creer en lo mismo, no, 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 sino porque todos los seres humanos tenemos una capacidad intrínseca de conectar con lo divino, de conectar con lo sagrado. Y eso que es sagrado no tiene que ver necesariamente con experiencias ajenas a la vida cotidiana, sino todo lo contrario. Tiene que ver con sacralizar la propia vida cotidiana, con tener rituales cotidianos, con tener una conexión todos los días, con ese sentido de trascendencia, con ese propósito que es en realidad lo que se ha perdido. Y cuando uno realiza prácticas terapéuticas, es muy importante desde nuestra filosofía, desde lo que nosotros te queremos proponer, es muy importante recuperar esa conexión con lo sagrado. Es muy importante que la persona a la que estamos nosotros haciendo terapia, a la que estamos ayudando, a la que estamos guiando, recupere y tenga dentro de sí esta conexión con lo divino, con lo sagrado, y no tiene que ver con la figura de un Dios en específico, no tiene que ver con una práctica religiosa en específica. Eso nosotros lo dejamos a que cada gente, a que cada persona lo descubra de manera individual. Pero lo que sí es que hay que ayudarla, hay que guiarla, porque una persona que ha perdido su conexión con lo divino es una persona que muy probablemente y muy seguramente esté mal psicológicamente. Y por supuesto hay teorías en el psicoanálisis, en corrientes contemporáneas también, hoy las terapias contextuales, la psicología transpersonal, que han descubierto esto y que intentan llevarlo a la praxis a través de sus sistemas. Y es lo que nosotros también queremos hacer. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que vamos a profundizar a lo largo del curso y nada, nos vemos en la siguiente clase. Saludos.